La paz de Dios, amados hermanos, que el Señor el día de hoy se encuentre con nosotros, también a través de la palabra, así como Él nos visitó a través de la alabanza, ¿verdad? Nosotros tenemos el privilegio de dar primero al Señor para que Él después nos dé, dependiendo de la fe de cada uno, de la entrega, de la consagración de cada uno. Así es como recibimos. Así es que oremos al Señor para que hoy el Señor nos dé de sus bellezas, que Él nos dé de lo precioso de su corazón. Padre amado, en el nombre de tu Santo Hijo Jesús, nuestro Señor Jesucristo, te rogamos que ilumines nuestro entendimiento, que crezcamos, Señor, en conocer tus caminos y que nada nos falte, Señor, para aquel día. Señor, que aunque nosotros no sabemos si estaremos vivos para tu venida o muertos, no importa. Los que mueren en el Señor resucitarán primero. Pero lo más importante, Señor, es que el tiempo de vida que tenemos disponible ahora, nosotros podamos aprovecharlo al máximo, Señor. Te pedimos por eso que nos llenes más de tu Santo Espíritu y cada día tengamos más hambre y sed por tus caminos, Señor. En Cristo Jesús. Amén. Gloria a Dios. Qué bueno es el Señor, ¿verdad? Que nos permite otra vez estar juntos, tanto ustedes como yo aquí, pero es una bendición realmente poder compartirles. Hoy vamos a hablar sobre la piedra espiritual que nos sigue. La piedra espiritual que nos sigue. Porque el Señor, la roca de los siglos, constantemente está con nosotros. Así es que vamos a comenzar teniendo un texto clave que está en 1 Corintios capítulo número 10 y en el versículo número 4, donde leemos, leamos desde el verso 1 para que comprendamos el contexto. Porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube. Imagínense los israelitas del desierto llamados nuestros padres. Y todos pasaron el mar y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar. Y todos comieron el mismo alimento espiritual. El alimento era espiritual. Y luego dice, y todos aquí bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. Por eso es que nuestro tema es ese, la piedra espiritual que nos sigue o la roca espiritual que nos sigue. La primera vez que el pueblo de Israel bebió aguas del pedernal o de la peña fue en el monte Sinaí, en Refidim, en el desierto de Sin. Ahí en el sur de la península del Sinaí, por primera vez ellos bebieron agua de la roca, porque ellos ya habían llegado a Mara, ¿recuerdan? Y ahí ellos no pudieron beber porque las aguas estaban amargas. Entonces el Señor los llevó más adelante, ahí fueron prácticamente probados, ¿verdad? Y les dio de beber a través de que Moisés que se le reveló que él metiera un árbol, prácticamente fue un árbol, un madero, que representa la cruz de Cristo, que es la que realmente nos da de beber, ¿verdad? El sacrificio del Señor nos dio la oportunidad de tener la bebida de los cielos. Pero desde el principio ustedes pueden ver cómo el Señor estaba revelando su bebida espiritual. Pero de la roca, ¿verdad? De la roca solamente ellos bebieron y está registrado aquí en el capítulo 17 de Éxodo. Pero antes de ir ahí, quiero darles una pequeña introducción y es exactamente
que solo hubieron 2 veces que el pueblo de Israel bebió de la roca. La primera fue prácticamente en el inicio de su viaje, como ya les dije, fue en Refidim, al sur de la península, sobre el monte Sinaí. De ahí surgió el agua. Y la segunda vez fue en Cades, ya prácticamente al final de su viaje, aproximadamente a una distancia de 250 kilómetros en línea recta. Ustedes pueden ver ahí en la hojita que les mandamos sobre la proyección, que infelizmente todavía no podemos ponérselas en la televisión, pero ustedes las tienen en sus manos para poder conferir la primera proyección, la primera y la segunda. Ustedes pueden ver ahí cómo aparece el número 1, donde bebieron, y luego la segunda vez en la parte del norte, al sur del territorio de Israel, o sea, entre la frontera prácticamente. Entonces ya estaban ellos casi terminando su viaje cuando ellos por segunda vez bebieron de la roca. Ahora, es muy importante que consideremos que el apóstol Pablo está diciendo aquí que bebieron de la roca espiritual, dice. O sea, no era, o sea, hubo una bebida física, ¿verdad?, de la roca física, pero obviamente era Cristo el que espiritualmente también estaba ahí con ellos, proveyéndoles las aguas físicas, porque era un pueblo físico y hay un pueblo espiritual, ¿verdad? Entonces, primero es lo natural, después lo espiritual. Entonces, nosotros de la parte natural, de lo físico, sacamos las enseñanzas espirituales que se aplican directamente a nuestras vidas. Pero, según la tradición, una tradición rabínica, ellos creen que durante el viaje del pueblo de Israel por el desierto, la provisión de agua que ellos tuvieron fue a través de la misma roca. O sea, ellos creen que la roca por la cual bebieron en Refidim, al sur, en la península, al sur de la península de Sinaí, era la misma roca que estaba 250 kilómetros después allá en Cades, que es al norte de la península. O sea, ellos creen literalmente que cuando dice la roca que los seguía, ellos creen que la roca se movió durante esos 38 años para darles aguas donde ellos necesitaban según sus jornadas. Bueno, vamos a pensar un poquito. Que una roca pueda moverse 250 kilómetros en 38 años, físicamente hablando, parece imposible, ¿sí? Sin embargo, todos nosotros podemos concordar que para Dios no hay nada imposible. Cuando llegamos a la dimensión de la fe, al ámbito de la fe, podemos creer sí que Él puede hacerlo. O sea, no hay ningún problema que se haya movido la roca, ¿verdad? Sin embargo, el Señor puede aún hacer mover, ni de forma sobrenatural, una roca. Él puede hacerla mover a través de elementos naturales del propio ambiente. Conozco, y ustedes van a conocer ahora, tal vez ya lo han oído, el caso de las piedras deslizantes. ¿Ya oyeron eso? Las piedras deslizantes, o también llamado piedras navegantes, que están en el Valle de la Muerte, en el estado de California, en los Estados Unidos. Ustedes pueden ver allí en su hojita 2 fotos de cómo piedras dejan la huella, ¿verdad?, que han caminado varios metros, no kilómetros, pero han caminado varios metros y se han deslizado. Por lo que sabemos, científicos han comprobado que ha sido a través de elementos naturales. En la noche la temperatura baja casi a 0.
grados centígrados. Entonces, cuando la lluvia, en la noche, cuando cae en la noche lluvia o el rocío, por la baja temperatura lo congela. Y esa se forma una capa como del grueso de un vidrio, ¿verdad?, de 10 milímetros, que se utiliza en las ventanas. Una capa bien fina que se coloca, que se forma en el suelo y hasta debajo de las piedras. Cuando comienza a amanecer, entonces la temperatura y los rayos del sol comienzan a derretir ese hielo. ¿Y qué sucede? Las piedras, no todas obviamente, ¿verdad? Solo algunas comienzan y se mueven un poco. Por eso es que les llaman piedras deslizantes, porque prácticamente se deslizan. Ustedes pueden ver ahí la fotografía número 3 y la número 4. Bueno, ¿por qué menciono esto? Porque sí es posible que piedras se muevan, ¿verdad? Ahora, una roca caminar 250 kilómetros, no estamos hablando de línea recta, porque el pueblo de Israel no anduvo en línea recta. Ellos estuvieron rodeando, recuerden, el desierto. Bueno, lo más importante en este evento milagroso de las aguas no es en sí si la roca anduvo siguiéndolos físicamente o si perennemente dispusieron del agua. Ambas cosas, sin duda, es un milagro en el desierto para 600,000 hombres de a pie, contando las mujeres y los niños, da una cantidad bastante grande de personas, y sin considerar también a sus animales, que también necesitaban beber y también necesitaban comer. Entonces, el agua era para proveer a ellos, a los animales también, saciar su sed, pero también iba a producir hierba para que ellos comieran. Entonces, lo sobresaliente de este evento fue que nunca les faltó agua, y que el mensaje principal de todo eso era que la roca espiritual que los seguía era Cristo. A pesar de que el pueblo de Israel no lo consideraba así, era Dios manifestándose a través de su Hijo Jesucristo, ¿verdad?, proveyendo para el pueblo de Israel por su paso por el desierto todo lo que necesitaban. Sin duda también la comida espiritual, como dice, tanto la comida, el maná, que representa la palabra de Dios, y la bebida, que vamos a considerar ahora qué es lo que representa. Pero ese milagro de proveer agua a través de la peña o de la roca o del pedernal sucedió entonces 2 veces. O sea, recuerden, en Mara sí también bebieron agua, pero esa provisión a través de la roca sucedió 2 veces. La primera, como ya dijimos, sucedió en el inicio del viaje, en la 11ª jornada o en la 11ª etapa, y la segunda vez al final del viaje, en la 33ª etapa de su jornada. La primera vez fue en Refidim, y hubo también ahí, igual que en la segunda, contención. El pueblo de Israel murmuró contra Dios porque no había agua, y por eso se llama Meribat Refidim en la primera, y en la segunda se llama Meribat Cades, porque ahí fue también donde ellos contendieron con el Señor, murmuraron contra el Señor. En la primera vez en Refidim es muy interesante, porque Refidim quiere decir reposo o lugares de descanso. Refidim en el hebreo quiere decir lugares de descanso. Y esto, como ya les mencioné, sucedió en el inicio del viaje. Y la razón de suceder esto en el inicio es que el pueblo de Israel aprendiera, fíjense, la lección muy importante que el Señor estaba dándoles, que es la misma lección para nosotros, que aprendieran que cuando ellos se sintieran cansados del viaje, desesperados o frustrados debido a la incomodidad que ellos estaban viviendo, en vez de murmurar, dieran gloria al nombre del Señor, porque Él estaba
guiándolos por el camino, y su presencia estaba constantemente con ellos. Entonces, si Él estaba allí y Él los estaba guiando, quiere decir que cuando llegaron a ese lugar donde supuestamente no había agua, digo supuestamente porque sí había, delante del Señor el agua estaba ahí y iba a fluir de la roca, pero ellos no sabían, ¿verdad? O sea, lo que quiero decir es que no importa si nosotros sabemos o no sabemos lo que va a suceder. De hecho, la mayoría de las veces no lo sabemos. Entonces no interesa si nosotros no sabemos eso. Lo importante es que también nosotros aprendamos la lección más importante. Aprendamos a confiar en el Señor. Aprendamos que primero a respetar, a reverenciar su presencia, ¿sí? Y a no dudar de sus propósitos, de su dirección. Si Él nos está guiando, eso es muy importante. Como dice en Éxodo capítulo número 13 y verso 21, y Jehová iba delante de ellos en día en la columna de nube para guiarlos por el camino, y de noche en una columna de fuego para alumbrarles, a fin de que anduviesen de día y de noche. En el capítulo 40 de Génesis, terminando de ese libro, se registra nuevamente este hecho muy importante. 40, versículo número 38. Es el final del libro. Dice, porque la nube de Jehová estaba de día sobre el tabernáculo y el fuego estaba de noche sobre él, a vista de toda la casa de Israel. Escuchen, en todas sus jornadas. En todas sus jornadas. No olviden eso. O sea, cuando está hablando de las jornadas, es las etapas. Caminaban y paraban ahí. Caminaban y paraban ahí. Quiere decir que en cada una de esas etapas, de esas jornadas, el Señor los guió de noche a través de su columna de fuego y de día a través de esa columna o de esa nube, ¿verdad? Que también les daba una sombra maravillosa. Y en Deuteronomio capítulo número 1 y en su versículo 33 leemos de esta manera. 32 y 33, y aún con esto no creísteis. Moisés está repitiendo aquí al pueblo la ley. Deuteronomio es la repetición de la ley, y dice, y aún con esto no creísteis a Jehová vuestro Dios, quien iba, fíjense, no le creísteis, porque él iba delante de vosotros por el camino, escuchen, para reconoceros el lugar. O sea, él iba como aquel que conoce todos los lugares, conocía todos los lugares, en los tiempos, y lo que había ahí, lo que no había, lo que sobraba y lo que faltaba, todo. Reconoceros el lugar donde habías de acampar. Cuando ellos llegaban, ya el Señor tenía preparado todo ahí. Con fuego de noche para mostraros el camino por donde anduvieses, y con nube de día. Entonces, aquí están estos tres versículos que de una manera clara nos muestran cómo es que ellos estaban en esas jornadas a través de la dirección divina. Entonces, cuando ellos llegan a Refidim en el capítulo 17 de Éxodo, dice, toda la congregación, verso número 1, de los hijos de Israel partió del desierto de Sin. Debemos entender esto porque no debemos de leer simplemente o das por sentado lo que está ahí, porque hay un desierto de Sin con S y hay un desierto de Zin con Z, al norte, desierto de Sin, en el sur de la península, cerca de Refidim, o sea, Refidim queda en ese desierto de Sin, y Cades queda en el desierto de Zin, en la parte norte. Aquí estamos en el sur. Y dice, toda la congregación de los hijos de Israel partió del desierto de Sin por sus jornadas, recuerden, etapas, caminando según la dirección del Señor, conforme al mandamiento de Jehová. Esto aquí está más claro. Y acamparon en Refidim. O sea, el Señor los llevó hasta ahí y todo, y él sabía que ahí aparentemente no había agua. ¿Verdad? Es como cuando un padre lleva a sus hijos a un lugar y dice, ¿para qué nos trajiste aquí, papi? No saben, ¿verdad? Están ya incómodos, insatisfechos, pero el papá sí sabe porque él ya fue antes ahí y conoce que hay ese lugar y conoce que hay una poza por ahí y que hay una cueva interesante por ahí y que hay una cascada ahí, me está confunden a mí en portugués y en español, pero hay una caída de agua, ¿verdad? Que solo él sabe. Y cuando llegan ahí los hijos, después de que él se los muestra,
quedan impresionados. Así sucedió cuando los llevó a Refidim. Otra vez, ¿qué significa Refidim? Lugares de descanso. Muy bien, lugares de reposo. Entonces, pero no fue un lugar de descanso para ellos debido a que ellos no estaban esperando la revelación de Dios. Y no había agua para que el pueblo bebiese. Fíjense, no vivamos a través de nuestros ojos, de lo que nuestros ojos ven. Como la Escritura dice, nosotros no vivimos por vista, sino por fe, ¿verdad? La fe son los ojos espirituales que nos permiten ver lo que Dios mira. Dice en el verso 2, y altercó el pueblo con Moisés y dijeron, danos agua para que bebamos. Ahí altercó, que es meribat. Eso quiere decir altercar o luchar. Y Moisés les dijo, ¿por qué altercáis, contienda o altercar, conmigo? ¿Por qué tentáis a Jehová? O sea, cada vez que el pueblo de Dios murmuraba, no era contra Moisés, es lo que él está diciendo ahí, era contra el Señor, porque él los estaba guiando. Vean ustedes qué importante es esto. Y así que el pueblo tuvo allí sed y murmuró contra Moisés y dijo, ¿por qué nos hiciste subir de Egipto para matarnos de sed a nosotros, a nuestros hijos y a nuestros ganados? O sea, estaban también ahí. Recuerden que ellos también comenzaron a sacrificar en el desierto. Tenían mucho ganado y procreando también las vaquitas, los asnos, en fin, todas las ovejas, las cabras, todos estaban procreando. Que sí que necesitaban comida y para que ellos puedan comer, tiene que haber agua. Qué interesante. Y dice entonces clamó Moisés a Jehová diciendo, ¿qué haré con este pueblo? De aquí a un poco me apedrearán. Y entonces Jehová dijo a Moisés, pasa delante del pueblo y toma contigo de los ancianos de Israel como testigos y toma también en tu mano tu vara con que golpeaste el río, que se convirtió en sangre. Es la roca que vertió sangre también. Y ve, y he aquí que yo estaré delante de ti allí sobre la peña. La presencia del Señor estaría sobre la peña. O sea, era el Señor que estaba allí dándoles de beber. Y golpearás la peña y saldrán de ella aguas, dice, y beberá el pueblo. Y Moisés lo hizo así en presencia de los ancianos de Israel y llamó el nombre de aquel lugar Masá y Meribá, o Meribat, como es en hebreo, por la rencilla de los hijos de Israel y porque tentaron a Jehová, escuchen, diciendo, ¿está pues Jehová entre nosotros o no? O sea, ellos estaban dudando que realmente la presencia del Señor estuviera con ellos y en segundo lugar, que Él los estuviera guiando por el desierto. Entonces, como mencionamos, y no se confundan, si ustedes oyeron que la piedra brotó sangre, es exactamente lo que sucedió con nuestra roca, con Cristo. Cuando, obviamente, en la natural, la piedra brotó agua. Pero Cristo Jesús, nuestra roca, cuando esa roca fue herida en el Calvario, en la cruz, vertió agua y sangre, ¿verdad? Fue la redención. Está hablando de la muerte de Cristo Jesús. En fin, cuando nosotros estamos enfrentando, y eso es lo importante aquí, cualquier cosa que nosotros enfrentemos en esta vida, tenemos que estar conscientes que el Señor está con nosotros, su presencia está con nosotros. Tenemos que estar conscientes que Él está guiándonos en nuestra jornada. Eso quiere decir que cualquier etapa, cualquier lugar donde lleguemos, cualquier situación que enfrentemos, Él está guiándonos a ese lugar. Entonces, no importa qué situación adversa se presente ahí, aprendamos a no murmurar y a no quejarnos para que el Señor sea glorificado y le demos oportunidad a Él a manifestar sus prodigios y sus maravillas. Pero, además de que debemos estar conscientes que el Señor está con nosotros, también tenemos que estar conscientes que Él está examinando la reacción de cada uno de nosotros. O sea, la reacción de nuestros corazones en esa determinada situación. O sea, el pueblo de Israel naturalmente fue probado. Y ahí por eso el Señor le llamó Meribá, Refidim, que es la contienda, la rencilla que hubo, porque el Señor vio la reacción de ellos. Entonces, Él también ve nuestras reacciones. Nosotros pensamos que solo el pueblo de Israel era examinado de esa manera. No. También nosotros somos examinados de igual forma.
Entonces, nosotros no debemos de ignorar. O sea, primero tenemos que estar conscientes, ¿verdad? Y segundo, no debemos ignorar que anticipadamente el Señor ha preparado cosas maravillosas, dice, cosas que ojo no vio y que no ha subido al corazón del hombre, son las que Dios tiene preparadas para aquellos que le aman. Y en la Escritura, amar, en el libro de Isaías, nos habla de aprender a esperar. Cuando alguien aprende a esperar, está manifestando también amor. Entonces, cuando nosotros esperamos ese momento, a pesar de que nuestros ojos están viendo cosas terribles, mas estamos ahí esperando el mover del Señor, tengan la seguridad que vamos a disfrutar de cosas maravillosas que el Señor anticipadamente las tiene para beneficiarlos. Así es que si enfrentamos enfermedades en nuestro desierto, en nuestra caminata espiritual, si enfrentamos apreturas financieras o también cualquier tipo de problema, no nos angustiemos, ni nos quejemos, porque al hacerlo vamos a manifestar desconfianza en los propósitos de Dios. Por eso es que leemos aquí, y tentaron a Jehová diciendo, ¿está pues Jehová entre nosotros o no? Si Él nos trajo aquí, ¿por qué nos mete a este problema? ¿Por qué hay falta de esto? ¿Verdad? Muchas veces nos pasa a nosotros. Hay falta de dinero, hay falta de comida. Eso no quiere decir que no tienes fe. No, quiere decir que estás siendo probado. Y en tu prueba necesitas, como tú y yo, manifestar amor a través de esperar, paciencia. Por tanto, en vez de murmurar, en vez de dudar de los propósitos divinos que siempre son buenos para nosotros, independientemente de que nuestros ojos no vean así lo sobrenatural y cambios maravillosos, descansemos en Él. Recuerden que quiere decir refirín, lugares de descanso. El Señor les enseñó que cuando otra vez estén en aquellos momentos difíciles, lo que deben hacer es descansar, reposar. Hasta para poder enfrentar serios problemas con otras personas, nos dicen calma, calma. Respire, respire. ¿Por qué? Porque tratan de calmarnos. Y eso es verdad. Se aplica, pero legítimamente. Si nosotros no tenemos calma, nunca vamos a estar ciegos y vamos a ser víctimas de la ansiedad, porque la ansiedad ciega los ojos. Entonces, debemos de descansar en Él porque Él va a actuar. Dios siempre actúa y ese actuar de Dios está a las puertas. Quiere decir, está ahí de inmediato. La roca estaba ahí. ¿Pero qué miraban ellos? Solo piedras. No hay agua aquí. Pues saben ustedes que las aguas brotan de las piedras. Nosotros conocimos en Salamá, en Baja Verapaz, ahí en Tactic, conocimos una fuente de agua, una gran piscina que se forma y agua bien fría, ¿verdad? Pero sale exactamente de una roca. De ahí, de la roca, sale el agua y es constante. No para de salir ahí el agua. Entonces, el Señor, no importa que las cosas sean aparentemente tan duras, ¿verdad?, difíciles de poder superar, el Señor es capaz de sacarnos aguas de esa situación. Entonces, cuando nosotros confiamos en Dios, entramos a su reposo. Desconfianza nos da angustia y tribulación y tristeza, pero confianza en el Señor nos da descanso. Cuando nosotros glorificamos al Señor en medio de nuestra debilidad, en medio de nuestras incapacidades, en medio de la incomodidad, entonces nosotros estaremos evidenciando que estamos confiando en Él, estamos confiando que Él nos cuida, estamos confiando que Él nos sustenta y estamos confiando también que Él nos guía. Seremos entonces en ese momento fortalecidos y superaremos la ansiedad. Aquí está. Cuando confiamos en Dios, entramos a su descanso. Y cuando nosotros glorificamos al Señor, somos fortalecidos. Cuando yo estuve en el hospital en el 2021 debido al virus del COVID, yo entré al hospital el día 8 de junio
y salí el 2 de julio. Fueron 24 días. Y durante esos 24 días hubo un periodo bien difícil para mí, pero muy difícil porque estando en la cama yo oía los comentarios entre dientes, porque el médico que estaba entregando el turno hablaba con el que recibía el turno de la condición de los pacientes. Ustedes saben cómo es eso. Y entonces ellos ahí al pie de la cama hablaban algunas cositas, pero todo entre dientes. Y yo no conseguía oír totalmente esos comentarios, pero algo que yo capté de lo que ellos hablaban, a mí me transmitió desconfianza. No me daba esperanza, no me daba confianza y me dejaba ansioso por los comentarios que ellos expresaban y sus actitudes y sus rostros y dicen, no, pero él no fuma, no bebe, dice que hace ejercicios, no sabemos, y me volvían a preguntar, ¿usted fuma? Imagínense el problema, cómo ellos veían mis pulmones debido al virus que había atacado. Y entonces esos comentarios me dejaron ansioso. La única forma de superar esos momentos solo ahí en el hospital contra todas esas palabras y esos comentarios fue fijar mi mente en el Señor y en las experiencias que Él me había dado tan fuertes y obviamente oyendo la voz que Él me había hablado. No morirás, sino vivirás. Entonces eso es lo que a mí me daba la fuerza para seguir adelante. Entonces yo entiendo por experiencia que no es fácil tener que enfrentar o superar el estado de ansiedad y desespero delante de la adversidad. No es fácil. Sin embargo, sí es posible. Y cuando nosotros lo superamos, ¿qué sucede? Aunque nosotros no veamos cambio. Imagínense, fue lo que sucedió conmigo. Yo superé ese estado de ansiedad calmándome y confiando en la experiencia del Señor y poniendo mi corazón en Él. A pesar de que exteriormente y físicamente yo no veía cambios, ¿verdad? Todo seguía igual, eso no importa. Nosotros necesitamos seguir adelante, necesitamos clamar al Señor y calmar nuestra alma. Cuando calmamos el alma, y aquí hay un trabajo mental, que entramos al reposo. Y ese estado de descanso es vital para sobrevivir en cualquier lucha. Es vital para sobrevivir en nuestra caminata en este desierto espiritual que estamos pasando. Porque si el pueblo de Israel pasó por un desierto natural y les hacía falta agua natural y comida natural, nosotros también estamos probados en el mismo desierto, solo que es un poco tal vez más delicado porque es espiritual. Como no lo vemos, entonces a veces nos sentimos con el derecho de murmurar y de criticar, ¿verdad? Y de quejarnos, pero Dios nos dé la gracia para vencerlo. Bien, dice la Escritura en Romanos 4:20, por la fe, hablando de Abraham, se fortaleció dando gloria a Dios. O sea, no viendo su condición ni la condición de Sara, dice, sino que él se fortaleció dando gracias al Señor, dando gloria a Dios. Porque se da gloria a Dios cuando tenemos acciones de gracias. Y cuando Pablo estaba en aquellos momentos de angustia y desespero debido al espino en la carne que lo estaba incomodando grandemente, él oyó también una palabra del Señor que le dijo, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Entonces es en esos momentos cuando somos incapaces de poder cambiar la situación, de poder mejorar las cosas o poder inmediatamente superar cualquier eventualidad, es en esos momentos cuando nosotros tenemos que poner nuestro corazón en el Señor y permitir que Él opere. Cuando Él opera, cosas extraordinarias llegan a suceder. Perciban entonces que no importa si nuestros ojos no ven y nuestro corazón no siente cambios. Lo importante es confiar en la voz divina en medio de nuestras dificultades. Cuando ya vimos que confiar en el Señor nos lleva al reposo. Y cuando nosotros glorificamos a Cristo, como ya mencionamos, somos fortalecidos.
Como Pablo, después de entender el mensaje que él oyó del Señor que le dijo, bástate mi gracia porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Dice ahí la Escritura en el versículo número 10 de 2 de Corintios, capítulo 12, que él dijo lo siguiente, por lo cual, ¿saben cómo es traducido eso? Por lo cual en otras versiones y de otros idiomas dice, de buena gana, de buena gana. O sea, después de haber entendido, él tiene la voluntad, porque hermanos, es imposible también nosotros luchar contra nuestra propia desconfianza, con nuestra propia incredulidad, si nosotros no ponemos también nuestra voluntad. Por eso dice, por lo cual, por amor a Cristo, fíjense, porque Él es la piedra que nos sigue, por amor a Cristo, me gozo, o sea, de buena gana, me gozo en las debilidades. Otra vez, mucha gente cristiana todavía no ha entendido eso y van a pasar tal vez hasta toda su vida sin entender cómo es la actitud correcta que deben de tener en medio de las debilidades. ¿Verdad? Piensan que es una locura tener que gozarse por pasar momentos difíciles. No, no es eso. Es que siempre tendremos momentos difíciles, pero cuando aprendemos a tener la actitud correcta, entonces allí vamos a vencer. Es en las debilidades, en las afrentas, me gozo, dice, en necesidades, en persecuciones, en angustias. Entonces él dice, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Ahora entiendo que el poder de Dios se perfecciona. El poder de Dios se perfecciona en la debilidad. Estaba en el Refidín y no había agua. Dejen que el poder de Dios se perfeccione. Dejen que el poder de Dios se mueva. Pero para eso tenemos que reposar el alma y descansar. Y dice, esperen, veamos la salvación de Jehová. Perciban entonces que esa buena gana significa voluntariamente. Necesitamos cada uno de nosotros aprender a rendirnos a la voluntad divina. Porque él le dijo, Señor, quita de mí este espino. 3 veces dice que él oró, ¿verdad? Y el Señor le dijo, bástate mi gracia. Entonces él se sometió, se rindió a la voluntad divina. Y cuando él se rindió, entonces él permitió que en medio de su debilidad, porque las cosas no cambiaron, el espino continuó ahí. O sea, es lo que estás viendo. Percibes que en nuestra vida, en los momentos difíciles, puede ser que la situación continúe. Eso no importa. Es que yo voy a orar y entonces va a cambiar todo y ahora sí voy a tener dinero. No, puede ser que continuemos en nuestra pobreza o en nuestra falta de recursos financieros. Pero eso no importa, porque lo que importa es ser rico en el espíritu, ¿verdad? Comprender y vivir con gozo en medio de todas las circunstancias. Porque sólo así permitiremos el maravilloso actuar del poder de Dios o el poder de la gracia divina sobre nuestras vidas, así también como lo entendió el apóstol Pablo y como también lo entendió el amado y finado pastor Carlos Spurgeon, un predicador en Londres, en Inglaterra, pero también predicó en los Estados Unidos y el Señor lo usó para traer muchas almas a los pies de Cristo. Este hombre dijo, entendiendo esta situación, las dificultades, dice, brindan, también podemos decir así, construyen, brindan una plataforma sobre la cual Dios puede revelarse. Las dificultades forman o arman, podemos decir, preparan una estructura, una plataforma para que las maravillas de Dios se revelen a nosotros. Bien dice la Escritura en Éxodo 15:11, ¿quién como tú, oh Jehová, entre los dioses? ¿Quién como tú, magnífico en santidad, terrible en maravillas, maravillosas hazañas, hacedor de prodigios? Dice. Ahora, ¿qué sucede cuando nos quejamos? Ya aprendimos que confiando en el Señor, ¿verdad? Vamos a entrar a reposo, que glorificando su nombre somos fortalecidos, pero ahora, ¿qué sucede si nos quejamos? Bueno, vamos a entristecer el corazón del Señor y vamos a entrar inevitablemente en ansiedad, y la ansiedad ciega el corazón, ¿verdad? Cuando estamos ansiosos, nada, no podemos vernos, ni siquiera pensamos bien, no coordinamos bien nuestros pensamientos. Fue lo que sucedió con el pueblo de Israel en Refidín, cuando no había agua. En lugar de esperar y clamar o cantar, comenzaron a quejarse.
El Señor quería darles reposo, mas ellos entraron al desespero. Desespero es falta de reposo. Tanto que Moisés percibió que podrían cometer una atrocidad. ¿Cuál atrocidad? Apedrearlo. Dice, ya están a punto de apedrearme, dice Moisés. Y fueron cegados entonces por la ansiedad y eso les impidió ver al Señor sobre la roca. Por eso era Cristo siguiéndolos para darles de beber. Desde antes de iniciar la caminata cristiana, el Señor Jesucristo dice a todos los que están cargados y cansados, dice, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados y yo os haré descansar. Él es Refidín, ¿verdad? Lo que el Señor quería manifestar en Refidín era su descanso, su reposo. Alma mía, descansa en el Señor. Llevad mi yugo sobre vosotros, dice, y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Amén, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Cambia tu carga pesada por la carga ligera del Señor. Cuando estamos llevando una carga muy pesada es porque no estamos descansando. No avanzamos así, nos cansamos muy luego, nos debilitamos. Por tanto, si durante tu caminata espiritual estás cansándote, nuevamente necesitas escuchar la invitación de Jesús que te dice, venid a mí si estáis trabajados y cargados. Ven a la roca quiere darte de beber. La roca tiene aguas suficientes para poder reavivar tu alma. Ahora, cuando mencionamos que podemos entristecer el corazón del Señor, eso es una gran verdad. Porque también en la Escritura leemos que también el Espíritu Santo puede ser entristecido. Cuando dicen, no contristéis al Espíritu Santo. ¿Recuerdan? Porque dice la Escritura en Efesios capítulo número 1, en el verso número 13, que somos sellados por el Espíritu Santo, dice ahí. En Él también, hablando en Cristo, del verso 12, nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo, el final del verso 12, el 13 dice, en Él, Cristo, también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, no propiamente en el evangelio, sino en Cristo, Él es el evangelio, en Él, fuiste sellados con el Espíritu Santo de la promesa. O sea, inmediatamente después de que venimos al Señor, creemos en la palabra, nos convertimos, ¿qué viene después de la conversión? La presencia del Espíritu Santo, porque lo que hace una nueva criatura a una persona es la presencia del Espíritu Santo en su vida, la presencia de Cristo. Él es la nueva criatura, no tú y yo. Nosotros continuamos siendo los mismos, ¿verdad? La carne continúa igual, pero nueva criatura está hablando de la presencia de ese nuevo hombre que está en nosotros, el cual nosotros necesitamos imitar, necesitamos abrazar a través de ir matando la carne. Entonces dice, y habiendo creído en Él, fuiste sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención. O sea, es la anticipación, ¿verdad?, de lo que vamos a recibir. El Espíritu Santo nos selló. Ahora, hay un sello sobre nosotros. Y desde que nosotros comenzamos entonces nuestra caminata, la presencia del Espíritu Santo está aquí dentro de nosotros. Por eso es que no nos conviene quejarnos, porque cuando nos quejamos estamos igual que el pueblo de Israel, dudando de la presencia de Dios. ¿Acaso el Señor está con nosotros? ¿Verdad? Y dudando de los propósitos divinos. Si Él te está guiando a este momento es porque Él tiene algo precioso para manifestar. ¿Por qué no esperamos? Entonces podemos caer igual a entristecer al Espíritu Santo. Por eso es que leemos en el mismo libro de Efesios, solo que en el capítulo número 4, que dice así, en el verso 30, y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados, está hablando del verso 1 y 13, para el día de la redención, cuando el Señor aparezca y se manifieste y estemos vivos y seamos transformados, o si estamos muertos, seamos resucitados. Dice, quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería
y maledicencia y toda malicia. Entonces nosotros podemos contristar al Espíritu Santo. Dice, antes bien, verso 32, sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también nos perdonó a vosotros en Cristo. Y hablando de las palabras de que traen contención, dice en el versículo número 29, ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca. Y la gente cuando leen aquí, simplemente, y sí está correcto, piensan que se está hablando de palabras obscenas, palabrones. No está hablando solo de eso, está hablando de sacar palabras que no edifican, palabras sin gracia, palabras que solo van a ofender, y no hablando propiamente solo a las personas. No, si cuando nos quejamos delante de otros o delante del Señor, entonces estamos entristeciendo al Espíritu Santo, y eso no es bueno para nosotros. Entonces ahí viene esa parte. Nosotros tenemos que aprender también la misma lección del desierto para nuestras vidas. Y por último, dice que la segunda vez ellos bebieron en Cades. ¿Qué quiere decir Cades? Ya vimos que Refidim quiere decir lugares de reposo. Y Cades es muy interesante lo que quiere decir. Entonces, solo para que entendamos, después de que ellos bebieron en el Sinaí la primera vez, salió un arroyo, se abrió una fuente en la piedra y comenzó a salir el agua. Y el agua comenzó a correr. Y como el agua siempre está buscando el lugar más bajo, entonces comenzó a correr y a bajar y a bajar y a bajar y a bajar, y buscando el terreno propicio para seguir bajando y bajando y descendiendo, llegó hasta el desierto, ¿verdad? Y de ahí buscó un lugar donde seguir, porque esa agua comenzó a fluir. O sea, esa agua no salió solo como abrir un chorro y todos bebieron, y después de que todos bebieron, cerraron el chorro. No. Ahí siguió el agua fluyendo y fluyendo durante mucho tiempo, tanto que corrió el agua y se formó un río, un arroyo. Y cuando la tierra, aún el desierto, recibe el agua, comienza a brotar la hierba. ¡Qué impresionante! Entonces había también comida para que los animales comieran, si no, no hubieran sobrevivido sus animales. ¿Cómo? ¿Solo con maná? Dándoles maná a ellos. No, el maná era para el pueblo. ¿Cómo comían los animales? Por la hierba. ¿Y de dónde salía la hierba? De ese río que brotó de la peña. Vean ustedes conmigo aquí en Deuteronomio capítulo 9, verso 21. Acompáñenme, por favor. Este es un versículo muy importante. Dice, verso 21, y tomé el objeto de vuestro pecado, después de que Moisés descendió del monte, que recibiendo las tablas de la ley la primera vez, entonces él tomó ese becerro de oro que habían construido y lo desmenuzó. Y dice aquí, y tomé el objeto de vuestro pecado, el becerro que habías hecho, y lo quemé en el fuego y lo desmenucé. O sea, lo derritió y lo desmenuzó. Y escuchen, moliéndolo muy bien, hasta que fue reducido a polvo. Y eché el polvo de él en el arroyo que descendía del monte. ¿Dónde? En el arroyo que descendía del monte. ¿Qué arroyo era ese? Si había un arroyo ahí, ¿por qué ellos estaban pidiendo aguas si no habían aguas? Ese arroyo es el arroyo que surgió debido a que la peña fue herida. Y allí surgió el agua. Qué precioso. Por eso es que hubo agua constante. Es muy probable que durante el trayecto del pueblo de Israel el río corrió varios kilómetros, eso sí, ¿verdad? El agua era el agua, la corriente de agua que los siguió y les proveyó pasto para su ganado durante las jornadas que el Señor los guiaba por el camino. Hasta que cuando ya se terminó, digamos así, el territorio donde estaba esa agua y esa comida, ellos ya no tenían agua otra vez, y ahí fue donde encontraron la segunda vez la roca en otro lugar. No la misma roca, pero ahí había agua, es lo principal. Bueno, entonces ustedes pueden ver ahí claramente que antes de ese milagro no había ningún arroyo.
y si lo hubiera habido, obviamente no se hubieran quejado de la falta de agua. Pero dice en el Salmo 78, verso 16 y en el Salmo 105, verso 41, que eran torrentes que ahí brotaban. Entonces quiere decir que había abundante agua, porque obviamente no era solo para beber ellos, que eran 600,000 hombres de a pie, probablemente sumando eran unos 3 millones de personas en total, y sus animales, se necesitaba mucha agua. Entonces el arroyo avanzó, como ya mencioné, esa distancia desde el Sinaí hasta donde el Señor ya tenía planeado que llegara. Ahora llegamos a la segunda parte porque ellos ya avanzaron, están a punto de entrar en la tierra prometida y en esta ocasión ustedes pueden conferir conmigo en el libro de Números. En el libro de Números, capítulo número 20. En ese tiempo murió María, la hermana de Aarón y de Moisés. Ella murió en ese periodo. O sea, ya habían pasado los 38 años en el desierto, o sea, casi los 40 prácticamente. Dice ahí, llegaron los hijos de Israel, toda la congregación al desierto de Zin. ¿Vieron la diferencia? Desierto de Zin en el sur, desierto de Zin en el norte. En el mes primero, y acampó el pueblo en Cades, no en Refidim, en Cades Barnea. Y allí murió María, y allí fue sepultada. Y porque no había agua para la congregación, se juntaron contra Moisés y Aarón, y habló el pueblo contra Moisés diciendo, ojalá hubiéramos muerto cuando perecieron nuestros hermanos delante de Jehová en la rebelión de Coré. Imagínense ustedes qué tremendo eso. Qué tristeza me da. ¿Por qué hiciste venir la congregación de Jehová a este desierto para que muramos aquí nosotros y nuestras bestias? Ya habían terminado el viaje y ahí tenían muchos animales todavía. Agua nunca les faltó. ¿Y por qué nos has hecho subir de Egipto para traernos a este mal lugar? No es lugar de sementera, de higueras, de viñas, ni de granadas, ni aún de agua para beber. Sí, pero siempre tuvieron agua. ¿Cómo es que no había agua? 40 años se hubieran muerto después de 40 días sin agua, se hubieran muerto. Ustedes 4, sin comida, pero sin agua uno no resiste en mucho tiempo, 3, 4, 5 días, tal vez. O hay una deshidratación aguda y el cuerpo puede perecer. Y se fueron Moisés y Aarón delante de la congregación a la puerta del tabernáculo de reunión y se postraron sobre sus rostros y la gloria de Jehová apareció sobre ellos. Y habló Jehová a Moisés diciendo, toma la vara y reúne la congregación, tú y Aarón tu hermano, y hablad a la peña de vista de ellos, dice. ¿Qué peña? La misma peña. Esto es lo que para los judíos y los rabinos piensan que es la misma peña. Pero había otra peña allí. En todos lados hay peñas, ¿verdad? En todos lados hay rocas. Y el Señor lo único que estaba mostrando es que Él tiene el poder de hacer salir agua de cualquier peña. No específica de una roca. Cuando es específicamente una roca, que para los seres humanos idólatras se convierte en un lugar, una cosa de idolatría, puede convertirse. Hasta la propia serpiente de bronce se convirtió en idolatría para el pueblo de Israel. Entonces era otra piedra que había ahí, otra peña. Y dice, y hablad a la peña a vista de ellos y ella dará su agua. Ahora no había que lastimarla, ahora no había que herirla. Y ustedes saben que Moisés llegó con su vara e hirió 2 veces porque ahora el problema era él. Él estaba enojado contra el pueblo de Israel debido a su queja, porque ahora él sentía que era contra él, pero no, era otra vez contra el Señor. Y entonces él hirió la roca. Pero Cristo Jesús solo será herido una vez, no será herido 2 veces. ¿Verdad? Por eso en el libro de Hebreos capítulo 10 leemos que a alguien que va a pisar la sangre de Cristo, la sangre del Cordero de Dios, que va a menospreciar su sacrificio, no queda más salvación para él. ¿Por qué? Porque Cristo no va a ser crucificado 2 veces por una persona, solo fue crucificado una vez.
y solo una vez fue herida la roca. La segunda hay que hablarle. ¿Por qué? Porque es el Espíritu Santo. Ustedes pueden ver ahí que el ministerio completo de Cristo es a través de Jesús físicamente en esta tierra, ministrando al pueblo de Israel y hablándoles. Cuando Él estuvo, Cristo, Jesús, físicamente 3 años y medio en el pueblo de Israel, Él en el día de los tabernáculos, en la última fiesta, dice que Él gritó: aquel que tenga sed, venga a mí y beba. La roca espiritual que lo seguía era Cristo. Está hablando de la bebida espiritual que salía de su boca. Pero no solamente, unos dicen es la palabra, sí, pero principalmente se refiere al Espíritu Santo. Porque dice, y esto decía con respecto al Espíritu Santo, ustedes pueden leerlo ahí, Juan 7, 37 a 39, que habían de recibir porque aún no había descendido sobre ellos el Espíritu Santo. Y dice que fluirán ríos de agua viva de su interior. Quiere decir que la roca ahora estaba adentro. No afuera, sino la roca estaba adentro. Y ese río del Espíritu, como dice en el libro de Isaías capítulo 44, hermanos, esto es muy, muy precioso. Este tema para mí es fascinante. Capítulo 44, verso número 3 dice: porque yo derramaré aguas sobre el sequedal y ríos sobre la tierra árida. Y dice ahora: mi espíritu derramaré sobre tu generación y mi bendición sobre tus renuevos. Y luego dice: y brotarán entre hierba como sauces junto a las riberas de las aguas. No importa si es un desierto, si el río de Dios, no importa que sea un desierto y un ermo tu vida, si el río de Dios llega ahí, habrá florecimiento, habrá vida, habrá hierba, habrá comida. Por eso es que hasta nosotros, las personas más secas, cuando hablamos del Señor, produce vida a otros, podemos darles de comer y también podemos darles de beber. Por eso el Señor les dijo: ustedes tienen que esperar la promesa de mi Padre, ¿verdad? Y ellos se quedaron en Pentecostés. 10 días después de que Cristo ascendió a los cielos, Él descendió otra vez a través de su Espíritu Santo y llenó esas vidas. Por eso es que toda tristeza salió de sus corazones y ellos comenzaron a predicar la palabra con osadía. ¿Por qué? Por la presencia de Cristo. La piedra que los seguía ahora estaba aquí adentro de ellos, otra vez brotando aguas, torrentes, arroyos de aguas para los necesitados. Entonces, otra vez, amados hermanos, como Pablo dijo, la roca que lo seguía era la roca espiritual que es Cristo. ¿Sí? En el hebreo, el Espíritu Santo es Ruach. ¿Sí? Ruach es espíritu. Ruach HaKodesh o HaKodesh. Y esa palabra quiere decir Santo Espíritu, porque Kades viene de Kadosh, de santo, de algo consagrado, de algo santísimo. Por eso es que Kades era el lugar santo. El Señor primero les dio refidim, descanso, pero luego Él quería llevarlos a un estado de santidad a través de su Espíritu Santo. Entonces lo que aprendemos es que el Señor nunca nos abandona. Sus aguas siempre estarán disponibles para los sedientos en cualquier jornada o en cualquier etapa de tu vida, desde el principio de la caminata hasta el final. Y obviamente ahí ustedes pueden ver en su proyección número 5 o en el cuadro número 5 qué es lo que representa esa parte del ministerio del Señor. El Señor entonces completó su obra a través del derramamiento del Espíritu Santo, que es el río santo de Dios, que es el río que fluye debajo del trono de Dios, en el santuario de Dios. Él sale y Él va a dar vida. Físicamente eso va a suceder cuando el trono esté ahí, el templo de Dios esté ahí, y también espiritualmente ya sucede. Y ese río de Dios, como dice el propio Isaías capítulo 28 y verso 11, dice algo precioso: porque en lengua de tartamudos, imagínense cuando el pueblo de Israel, los discípulos, aquellos como 120 que estaban en el aposento alto, fueron llenos del Espíritu Santo.
y se les posaron lenguas como de fuego en sus cabezas. Dice que comenzaron a hablar en otras lenguas, como el Espíritu les daba que hablaran. Y todos pensaban que ellos estaban ebrios. Y dice aquí la Escritura en Isaías 28:11, porque en lengua de tartamudos y en extraña lengua hablaré a este pueblo, a los cuales él dijo, a los que son parte de ese pueblo, este es el reposo. Venid a mí los que estáis trabajados, refirín lugares de descanso, y Cades es una figura del Espíritu Santo que hay que hablarle. No podemos golpearlo. Y Cristo ya fue golpeado una primera vez. Bien dice la Escritura, toda blasfemia que los hombres digan contra el Hijo del Hombre será perdonada, pero la blasfemia contra el Espíritu Santo no será perdonada, porque no se puede golpear al Espíritu Santo. Hay que hablarle y con palabras correctas para no contristar al Espíritu Santo de Dios. Qué precioso. A los cuales él les dijo, este es el reposo, dad reposo al cansado, y este es el refrigerio, mas no quisieron oír. Dios pueda aplicar esa palabra a cada uno de ustedes. Por tanto, necesitamos que la presencia de Dios en nosotros esté siempre siendo avivada, que siempre estemos siendo llenos del Espíritu Santo, y de esa manera nunca nos faltará agua. Solo clamaremos, solo invocaremos el nombre del Señor y las aguas comenzarán a fluir. En lugar de quejarnos, alabemos al Señor, confiemos en Él y entraremos al reposo. Seremos fortalecidos y seremos objeto de la santidad de Dios. Padre amado, en el nombre de Jesús, no importa las duras circunstancias que estemos viviendo hoy, Señor, ayúdanos a que te veamos sobre la roca, que te veamos sobre las circunstancias difíciles, sobre lo imposible, para que permitamos, Señor, que tú te muevas de una forma maravillosa sobre nuestras vidas. En el nombre de Jesús te pedimos tu bendición. Yo te ruego tu bendición sobre tu pueblo, sobre los tuyos, sobre aquellas ovejas que tú has encomendado para darles de comer y darles de beber. Señor, en el nombre de Jesús los bendecimos y te agradecemos por este día. Amén. Amén. Que Dios los bendiga y un fuerte abrazo para todos.